Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de esa situación en la que nos encontramos, en la que pecamos y decimos, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo fue que pasamos de punto A a punto B? Nunca me imaginé que yo iba a poder caer en ese pecado. ¿Cómo fue que extendí mi mano y tomé del fruto prohibido? Y nos acercamos al Edén, nos fuimos a Génesis. Y a veces tú puedes pensar, ay, estamos hablando de lo mismo siempre. Déjame decirte que a veces nosotras no necesitamos cosas nuevas. Nosotras necesitamos ser recordadas de la misma verdad, porque nuestros corazones tienden a olvidarlas, y por eso nosotras necesitamos recordar ese patrón que sucedió en Génesis para que nosotras podamos estar advertidas y ver cómo fue que ella cayó y darnos cuenta que estamos hechas del mismo material, de la misma naturaleza, y así nos podamos preparar para poder estar firme en nuestra lucha con el pecado, contra el pecado. Y en el episodio anterior vimos cómo Satanás lo primero que hizo fue hacer dudar a Eva acerca de lo que Dios le había dicho. En Génesis 3:1 él le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Dios fue muy claro en todo lo que ellos tenían que hacer. Sin embargo, Satanás introdujo una duda en el corazón de ella, y eso fue suficiente para comenzar a desconstruir la imagen que ella tenía de Dios, un Dios bueno, un Dios que les había declarado toda la verdad y un Dios que les había hablado toda la verdad. Sin embargo, nosotras hoy en día también tenemos la palabra de Dios, que es su verdad, y la tenemos escrita, la tenemos ahí como recordatorio. Sin embargo, estamos dudando una y otra vez de su bondad, estamos dudando de su carácter, y exactamente eso fue lo que vimos en el episodio anterior. Y vamos a continuar en este episodio con la parte B de ese versículo, cuando él le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, en Génesis 3:1. Después que Satanás le hace dudar a Eva, entonces él reemplaza lo que Dios dijo por una mentira muy sutil. Dios nunca dijo que ellos no podían comer de ningún árbol. Todo lo contrario, les dijo, de todo árbol pueden comer, y les señaló uno solo que les era prohibido comer. Y podemos verlo en Génesis 2, en el versículo 16 y 17, dice, y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí lo vemos muy claro. Él le dijo, de todo árbol pueden comer, de este específico no pueden comer. O sea, Satanás lo que quería era que ellos pensaran que Dios era un tirano, que les imponía reglas imposibles de cumplir. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace ver a Dios como un tirano. Te puedes preguntar, oye, ¿por qué nos quiere privar Dios de sentir el placer del sexo antes del matrimonio? ¿Sabes por qué? Por tu bien. ¿O por qué Dios no quiere que yo haga lo que yo quiera y lo que yo entiendo que me satisface y lo que yo entiendo que me hace sentir bien? Él lo hace por tu bien, y probablemente en algún momento nosotras hemos sentido que hemos pensado que Dios es un tirano, y eso es el pecado que nos hace pensar de esa manera. También en Génesis 3:4 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Wow, el pecado nos hace creer que no hay consecuencias si nosotras desobedecemos a Dios. Dios les había advertido la consecuencia de su desobediencia. La muerte era la condena de aquellos que se rebelaran contra el mandato de Dios. Pero Satanás contradice lo que Dios ha dicho, haciéndole creer a Eva que Dios les estaba mintiendo. Si ella era persuadida de que no había ninguna consecuencia, entonces al final era muy interesante su propuesta, porque ella no iba a perder nada. Y a veces vemos la vida de la misma manera. Pensamos que nuestra vida es una experiencia como una montaña rusa. Nosotras nos centramos en un vagón, podemos experimentar emociones intensas
y simplemente no hay consecuencias, no hay peligro, simplemente nos bajamos del vagón y seguimos nuestra vida. Pero la realidad es que el pecado nos hace creer que la vida es así, porque si a ti te dijeran que la maquinaria de esa montaña rusa está defectuosa y hay peligro de que los vagones se salgan de los carriles y que tú te caigas desde una altura, ¿tú te montarías? Yo no creo que tú te montarías. Entonces, todo lo que nos hace sentir que no hay consecuencias al violar un mandato dado y expresado en la palabra de Dios es una mentira de Satanás, es una mentira de nuestro pecado. El pecado nos hace sentir también que nosotras podemos estar en control de nuestras vidas, y eso es una mentira. Por ejemplo, miremos Génesis 3:5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Wow! La última lanza venenosa de Satanás estaba infectada con el mismo pecado que lo convirtió a él en enemigo de Dios. Desde ese momento en que él le traspasó esa mentira a Eva, ella pensó y se ilusionó con que ella podía ser su propio Dios, que ella podía estar en el centro de su vida, esa falsa ilusión de ella sentirse empoderada, de tomar sus decisiones, escoger el curso de su vida, y la realidad es que eso la convirtió en todo lo contrario, la convirtió en una esclava. Y nosotras tenemos que tener cuidado porque nosotras queremos hacer lo que queramos. Esa es la tendencia pecaminosa en nuestros corazones. Y hay algo más. En Génesis 6:7 es que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ella llegó a la conclusión de que el árbol era bueno y que era agradable para alcanzar sabiduría, porque ella se posicionó frente al árbol, ella lo miró, ella se entretuvo, ella meditó en lo que estaba haciendo, ella lo observó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque entretenernos en el pecado lo hace lucir más atractivo. Ella creyó en la trampa pensando que realmente Dios era un tirano, que Dios les había mentido y que en realidad no había consecuencias. Y realmente nosotras tenemos que cuidarnos de prestar nuestros oídos para escuchar las mentiras de Satanás. Es muy fácil cruzar la línea del pecado cuando nosotras nos estamos entreteniendo, cuando lo estamos observando, cuando le estamos dando mente, cuando le estamos dedicando tiempo. Y a veces nosotras decimos, no, eso no me va a afectar. Eso simplemente yo estoy viendo esta página que tiene escenas muy eróticas y sensuales, pero eso no me va a afectar. O, por ejemplo, estoy aquí entreteniéndome, escuchando este chisme, pero no, yo no voy a caer en el pecado de la murmuración. A veces pensamos que somos tan fuertes que exponernos a el pecado y entretenernos meditándolo no nos va a exponer, y no es así. Tenemos que tener cuidado porque nosotras podemos cruzar la línea muy fácil y lanzarnos al precipicio cuando nosotras creemos la mentira. Y déjame decirte que eso no pasa de la noche a la mañana. Fíjate que este proceso en el que ella fue cayendo escalón por escalón, primero ella prestó sus oídos a esa mentira, luego ella meditó en ella se entretuvo con esta conversación, luego ella creyó lo que Satanás le había dicho y luego ella actuó en favor de ese pecado. Y es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotras cuando caemos en la trampa del pecado. Pero qué bueno que en ese mismo lugar, ahí donde ellos pecaron, cuando Dios se acerca y Dios habla con ellos y les da sus consecuencias, porque Dios es un Dios veraz. Dios promete que vendría uno a salvarles y su nombre es Cristo. Él es la solución para nuestro pecado. Así que si tú te has dado cuenta que has caído en alguna de estas trampas, yo quiero animarte a poner tus ojos en Cristo, que tú te puedas arrepentir de tu pecado, que tú puedas confesar tu pecado y que tú puedas correr al trono de la gracia. Porque, ¿sabes
sabes una cosa, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte de tu pecado, para limpiarte de toda maldad. Así que oro que Dios nos dé convicción de pecado y que podamos venir a Él en arrepentimiento, entendiendo que realmente el pecado es nocivo, que el pecado tiene todo el potencial para destruirnos, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotras tenemos el poder del evangelio que nos hace libres de todas estas mentiras y que nos capacita para revertir todo esto, porque nos da el poder para nosotras escuchar la verdad de Dios. En lugar de escuchar la mentira, escuchar la verdad de Dios, meditar en la verdad de Dios, en lugar de entretenernos con el pecado, creer la verdad de Dios, en lugar de creer la mentira y actuar a favor de esa verdad. El evangelio es el poder de Dios y nos capacita para vivir de esa manera. Así que es mi deseo que Dios nos dé convicción de pecado. Dios te bendiga. En los episodios siguientes vamos a comenzar a tener entrevistas que van a ser de muchísima bendición para tu vida. Así que no te la pierdas porque tenemos una cita aquí en el podcast de Joven Verdadera. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.